a la Asamblea Legislativa, a los representantes de los pueblos y de las provincias, y que me siento sumamente conforme con una explicación que creo que la presidenta además la conoce acabadamente y que la explica como tal, ¿no? La presidenta habló de que ha generado también durante mucho tiempo el tema de las palabras sobre la democratización de la justicia. ¿Dónde imagina que van a ser estos debates en el Congreso de la Senadora? En líneas generales no debieran ser de otra manera que no sean duros, en la medida que nosotros vamos a fortalecer una idea que es la que viene consolidándose con las expresiones de la presidenta. Así como estamos no va más. El planteo es, bueno, si se van a crear esos tribunales de casación que permitan trabajar en el contencioso administrativo o en lo comercial, si estamos hablando de la reglamentación liseyana de lo que significan las medidas cautelares en términos de patrimonio, en donde el Estado no se va a insolventar nunca, las discusiones que se van a dar son muy potentes porque van en beneficio de aquel que tiene que ser protegido en sus vidas y sus bienes por la propia justicia que tiene que ser impartida de la mejor manera. Y el tema de la modificación del Consejo de la Magistratura para que sea una participación popular la que dirima finalmente quiénes son los que tienen que representar y tome esas decisiones. Y que no sea antojadizo los números. Fíjese que cuando dice equilibrio el propio artículo 114 de la Constitución y que en este caso los equilibrios en líneas generales se están cumpliendo, a veces ante personajes que son malos representantes del Poder Judicial en reivindicación de la inmensa mayoría del Poder Judicial que no lo es, no se puede llevar a la práctica su suspensión o su apartamiento de la justicia porque juegan esos equilibrios que no llevan la responsabilidad que tienen que tener. Entonces hay que darle la oportunidad al pueblo que tome la decisión. La gente, senador, hace mucho a que la gente hizo referencia a la posible reforma de la Constitución para la reelección. ¿Esto significa que está descartado? No, pero yo no soy exégeta de la presidenta, lo acaba de decir, que no está hablando de una reforma de la Constitución, que está hablando de una reforma del Código Procesal y en todo caso de la reforma de lo que significa el esquema específico de la Administración de Justicia, que va a agregar algunos estamentos intermedios. No nos olvidemos que la propia Constitución dice que la justicia será administrada por la Corte y los tribunales menores en el medio, las instancias no la fija, con lo cual es una materia delegada específicamente para la sanción de parte de este Congreso de la Nación. Pretende mucha gente. No le reconozco a nadie la representación de la gente, bueno. Con lo cual te ruego que me preguntes en otro término y yo te contesto con mucho gusto. Yo deseo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el caso del impuesto a las ganancias, porque en cualquier reunión se pide la expresión de la Presidenta de la Nación ha sido más que gráfica. En esta Corte hay varios magistrados elegidos por este gobierno, con las reglas del decreto 222 que hacían de esto un hecho público y que debiera oponerse públicamente si hubiera alguno que no estuviera, y en líneas generales cuando se entrevistó a cada uno, a todos, se le exigía que estuvieran de acuerdo con el pago de impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino, porque si no, no le hubieran dado el acuerdo, lo dijo la propia presidenta, con lo cual ya está claro que esa es la visión que nosotros tenemos. Aspiramos entonces a que aquella acordada de 1996 de Gaibiso, que es la que da la oportunidad para que no se pague el impuesto, sea revisada y que nos pongamos todos en las mismas condiciones, lo mismo con las declaraciones juradas. Nosotros tenemos declaraciones juradas que se pueden revisar por la internet. La presidenta misma decía, mi declaración jurada todo el mundo la conoce y la denuncian y no sé qué cosa, y a los funcionarios también nos ha pasado exactamente lo mismo. Lo mínimo que tenemos que hacer quienes trabajamos en lo público, porque para eso somos personajes públicos, lo de personaje corre por mi cuenta, deben tener esa responsabilidad y hacer conocer para que toda la sociedad sepa de qué se trata. La proyección que tiene la presidenta en respuesta supera los 3 años hasta el 2015. ¿Qué cosa? Todo lo que ha expuesto ella, que quiere realizar y demás. ¿Quién le dijo a usted? Las leyes se pueden sacar en los próximos meses, ¿por qué no? Pero yo creo que... No, bueno, pero usted me pregunta a mí o cree usted. La presidenta dijo que no hablaba de una reforma de la Constitución, que hablaba de una reforma del Código Procesal. ¿Es necesaria la reforma de la Constitución? Yo no tengo por qué interesarme en la reforma de la Constitución. ¿Cómo que no? No tengo por qué interesarme, es una voluntad mía. No tengo voluntad de interesarme en eso y nadie me va a obligar. No, hablaba justamente de que quedó claro que no se le va a pagar a los fondos buitres, al menos que acaten lo que acataron el 93% restante. Pero además, ustedes por estar acá adentro
encuentros se están perdiendo que en los portales ya está el fallo de la Cámara y que lo que está diciendo es que la Argentina va a tener que exponer el formato y las condiciones, y el formato y las condiciones no es otra cosa que lo propio que hizo en el 2005 y lo que hizo en el 2010 o 2011, no recuerdo exactamente la fecha cuando se hizo, que significó la adhesión del 93%, con lo cual se supone entonces que estamos en el mismo camino que hemos planteado desde un primer momento y que la presidenta lo dijo antes que se conociera el fallo, porque nosotros lo conocimos estando en el recinto. La presidenta, estando llevando a cabo su exposición, no lo podía conocer, pero nosotros sí. Y bueno, en líneas generales entonces lo que terminó diciendo la presidenta, como un motu propio, como vocación formal de un gobierno que es respetuoso de todo lo que viene haciendo, más la legislación argentina que tiene un cerrojo que va a haber que abrirlo y tendremos responsabilidad de las dos cámaras para poder hacerlo, y que solamente me imagino que estamos todos contestes de habilitar esa apertura en tanto y en cuanto se haga en las mismas condiciones que se hizo la vez anterior. Estamos en la misma línea que lo que acaba de decir la propia Cámara de Nueva York. La presidenta repasó los últimos 10 años, escuchamos todos más de 3 horas, pero no hizo una autocrítica. Y si ustedes viven haciendo autocrítica, ¿qué es sobreabundar? No vamos a sobreabundar. Y sería sacarle trabajo a TN, dejarlo. Tenemos un representante muy fuerte para hacer autocrítica. Consejo de la Magistratura, declaración jurada, ¿cree que habrá acuerdo en los bloques políticos en el Parlamento o espera que haya acuerdo? Convencido que sí, porque estamos planteando, vuelvo a insistir, 2 tribunales de casación que son importantes en términos del contencioso administrativo, que es donde se debe administrar toda la relación con el Estado, el tema específico de lo comercial, que tiene que haber una área específica para discutir el derecho, porque estamos hablando específicamente de la discusión del derecho, que tiene que ver con la discusión específica del Consejo de la Magistratura, que todos nos rajamos las vestiduras, pero nadie sabe cómo hacer para quedarse con un pedacito de cuota más de poder para ver cómo discute esta situación, y lo que tenemos que hacer en definitiva es confiar en quienes somos nosotros, a quienes estamos representando, que elijan también a quienes van a ser los que van a estar en ese ámbito para poder seleccionar a los magistrados en las condiciones que establezca la reglamentación, y creo que estamos poniendo todas las cosas en su lugar. Me parece que el planteo que se está haciendo para la justicia, incluyendo el tema de las medidas cautelares, que es fortísimo, porque se ha hecho mucho daño, han tenido causas de rehenes años, décadas, hay notas, planteos a través de las medidas cautelares sostenidos por 10 años. Una vergüenza en cualquier lugar del mundo que se plantee va a estar reglamentado. Y cuando es patrimonial, directamente que tenga un paso por otro lado donde el Estado, como tiene capacidad para poder responder, no tenga que estar embretado en esa situación. Senador, las cautelares tendrán... No lo puedo contar, Fernando, eso por una razón elemental. Estoy hablando, te ruego. Yo no puedo comentar... Ninguna. No puedo comentarte más que lo que sé porque no conozco el proyecto. Como no conozco el proyecto, no puedo habilitarte más visión que la que puedo tener desde lo personal, pero solamente es la mía, la personal mía. La otra es la que tenemos que consensuar entre todos y seguramente lo haremos con gente de la oposición que en términos de la justicia somos más o menos cercanos y una visión muy clara de que lo que ayude a mejorar la calidad de la prestación de la justicia en términos de Ulpiano, de darle a cada uno en lo que le pertenece, vamos a estar todos de acuerdo. Eso es lo que creo yo. Después te cuento. Manifestó la señora presidenta que este gobierno no va a hacer la plancha justamente por el tema Irán. Bueno, pero creo que la explicación más acabada de que no hace la plancha es la presentación del memorándum, que ya dicho por la propia doctora Susana Ruiz Cerruti, en cualquiera de las condiciones elevado a la consideración del Parlamento y en el marco del artículo 75, inciso 22, reviste calidad de tratado. Lo ha explicado cuáles son las razones y cuál es el intento. Hacer la plancha no es interés de su persona, y nosotros que somos en esta máquina un montón de piecitas que componen esa misma máquina para tratar de darle conclusiones a ese tema, me siento formando parte de esa propuesta que la presidenta ha elevado. Me siento en esa misma manera y he trabajado denodadamente para tratar de conquistar en ese debate los votos necesarios para poder tener esta ley que ya está sancionada y que va a ser promulgada seguramente en estos días por la propia presidenta de la Nación. Repercusiones en este caso con el senador Aníbal Fernández.